Bienvenidos al módulo 1 de nuestra lección 4, Identificación y Análisis de Isómeros. Quien les habla, Mauricio Acosta Cárdenas, profesor de las Unidades Tecnológicas de Santander. Entremos entonces en materia. Cuando hablamos de isómeros, vamos a hablar de moléculas o estructuras que tienen la misma fórmula molecular, es decir, un inventario de átomos igualitario. Es así que podemos tener estructuras de diferentes formas o diferentes ordenamientos que guardan, digamos, esta definición. Vamos a hablar de isómeros y vamos a identificar que son estructuras que tienen características y propiedades muy diferentes. Cuando miramos aquí en nuestra imagen, en la diapositiva, podemos tener una clasificación. Esa clasificación de isómeros podemos mirar como isómeros estructurales e isómeros geométricos o espaciales. También se conoce como estereoisomería. Vamos a mirar entonces que esos isómeros estructurales los podemos clasificar. Una primera clasificación son los isómeros de cadena. Aquí podemos observar como tal que tenemos dos moléculas, ¿de acuerdo? Tenemos abajo, como lo podemos observar, la fórmula molecular donde tenemos 4 átomos de carbono, 10 átomos de hidrógeno y en el otro ejemplo tenemos la misma fórmula molecular, es decir, la misma cantidad de átomos de carbono y de átomos de hidrógeno. Pero cuando miramos su organización, vamos a mirar que en el primer caso tenemos al butano y en el segundo caso tenemos al 2-metilpropano. Moléculas que han sido organizadas en su cadena de manera distinta, pero conservan la misma cantidad de átomos en cada una de ellas, pero son estructuras o moléculas totalmente diferentes con propiedades diferentes. Aquí es una estructura de isómero de cadena asociado a tipo estructural. Miremos entonces la siguiente clasificación asociada a los isómeros estructurales, que son los isómeros de posición. Aquí podemos validar que tenemos como tal el mismo inventario de átomos. En el primer caso tenemos átomos 5 de carbono, átomos 12 de hidrógeno y átomos 1 de oxígeno para ambas las estructuras. Sin embargo, podemos observar que tenemos un grupo funcional OH alcohol. En el primer caso, el alcohol, es decir, el grupo OH está ubicado en el carbono número 3 y en el segundo está ubicado en el número 2. Como tal, vamos a observar que esa ubicación les confiere moléculas diferentes, es decir, un isómero de posición. Y una tercera clasificación está relacionada con lo que son los isómeros estructurales, que le damos el nombre de isómeros de función. Estos isómeros de función como tal cambian la función, esa es la característica. En el primer ejemplo vamos a mirar OH, que es una función alcohol, y en el segundo molécula que está allí vemos a un éter. Como tal, son estructuras completamente diferentes, sin embargo, cuando miramos el inventario de la cantidad de átomos de carbono, de hidrógeno, oxígeno, es igual, es decir, son isómeros. Es así que tenemos 3 tipos asociados a los isómeros de estructura, de cadena, de posición y de función. Ahora entremos a mirar lo que son los estereoisómeros o isómeros espaciales. Los podemos clasificar en diasterómeros y en antómeros. Este tipo de isomería hace referencia no, digamos, a la ubicación o la cadena, como lo vimos anteriormente, sino a la configuración tridimensional, es decir, cómo están organizadas las moléculas desde el punto de vista espacial. Es así que vamos a encontrar moléculas que no son el reflejo de la una y la otra y otras moléculas que sí lo son. Esta característica de isomería le permite de alguna otra forma ser muy específica y para algunos casos, como en la parte de la bioquímica, esto es muy importante de acuerdo, digamos, a las condiciones y características de especificidad. Miremos acá entonces como tal el siguiente ejercicio. Vemos como tal 4 moléculas, ¿cierto? Agrupadas cada uno en 2 y 2. Lo que nos preguntan es si esas moléculas que se están comparando allí son isómeros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Validar la definición de isomería, es decir, mirar que la cantidad de átomos correspondientes a cada uno de estas estructuras sea igual en cada uno de ellos desde el punto de vista de la estructura molecular. Vamos a mirar entonces si eso se cumple. En el primer caso tenemos la estructura con un inventario de 7 átomos de carbono, 14 átomos de hidrógeno y miramos la otra estructura que mantiene el mismo inventario de átomos. Quiere decir que se cumple la definición de isomería. Como tal, las estructuras son isómeras. Para el segundo ejemplo, vamos a mirar que tenemos un inventario de átomos de carbono, de hidrógeno, oxígeno, y es la misma para ambos casos en iguales cantidades.
Por lo tanto, vamos a tener isomería. En este caso, la isomería es una isomería de posición teniendo en cuenta la ubicación del grupo OH. Seguimos dando continuidad a nuestro MOOC de química orgánica. Nos vemos en el próximo módulo.